Hola, ¿cómo están? En esta clase vamos a hablar sobre la enfermedad trofoblástica gestacional. Vamos a repasar todo lo que necesitamos saber sobre esta patología, cómo se presenta, cómo se diagnostica, cuál es el manejo según las últimas guías. Hoy nos proponemos 5 objetivos. Primero, entender qué es la enfermedad trofoblástica gestacional y cómo se clasifica, reconocer sus manifestaciones clínicas y el diagnóstico, repasar el tratamiento tanto de las formas benignas como malignas, aprender el seguimiento post-evacuación y por último, ver cómo aconsejar a la paciente en base a la anticoncepción y a sus futuros embarazos. La enfermedad trofoblástica gestacional es un grupo de patologías que derivan de la proliferación anormal del trofoblasto. Esto quiere decir que el tejido que normalmente forma la placenta tiene un comportamiento patológico. Este comportamiento va a ser variable y puede ser desde una molidetiforme, que es una patología benigna, hasta una neoplasia trofoblástica gestacional, que ya tiene un potencial invasor o metástasis. Acá el punto clave es que, aunque hablemos de una enfermedad, la mayoría de las pacientes se curan completamente y pueden posteriormente tener embarazos normales. Para entender la enfermedad trofoblástica gestacional, primero tenemos que recordar qué es el trofoblasto y cuál es su función normal. El trofoblasto es el tejido que, desde los primeros días de la fecundación, va a formar la placenta. Su función es invadir el endometrio, nutrir al embrión y permitir un intercambio gaseoso de nutrientes y de desechos. Esta invasión está perfectamente regulada por mecanismos inmunológicos y hormonales. El trofoblasto va a invadir lo suficiente como para implantar el embrión, pero luego va a detenerse. En la proliferación normal, las vellosidades tienen un eje vascular con vasos fetales y alrededor se organizan dos capas: el citotrofoblasto, que es la capa interna con las células individuales, y el sinciciotrofoblasto, que es la capa externa multinucleada y va a ser la encargada de producir la hormona gonadotrofina coriónica humana. En cambio, cuando esta regulación se pierde, se produce una proliferación anormal. El trofoblasto crece de forma excesiva y va a invadir más allá de lo habitual y puede no haber tejido embrionario. Este crecimiento desordenado genera una masa vesicular formada por vellosidades edematosas con aspecto de racimos de uva. Si esa proliferación se limita al útero, vamos a hablar de una modela idiatiforme. Pero si atraviesa el miometrio o si se disemina por vía hematógena, va a poder evolucionar a una neoplasia trofoblástica gestacional. Entonces, el problema no es que haya trofoblasto, porque sin él no va a haber una placenta, sino que pierde su control fisiológico y se comporta como un tejido neoplásico, aunque su origen sea gestacional. La incidencia va a variar mucho en la región, según la región. En América del Sur es de 1,5 a 6 casos cada 1000 embarazos. Y en zonas de Argentina, como el noreste, incluso puede llegar a 7 casos por 1000 pacientes. Dentro de los factores más claros tenemos edad materna extrema, ¿sí? Muy chicas o muy grandes, principalmente las mayores de 40 años. Haber tenido un antecedente de una mola previa va a aumentar un riesgo de 1 a un 2% y si tuvo en 2 ocasiones hasta un 20% en embarazos futuros. Y también podemos hablar de factores dietarios como dietas bajas en vitamina A o carotenos. Es muy importante aclarar que no va a influir en la incidencia los cambios de pareja ni el uso de métodos anticonceptivos.
Acá en este cuadro vamos a ver que la enfermedad trofoblástica gestacional la vamos a dividir en dos grandes grupos. Como ya habíamos dicho, la molidatiforme, en donde la proliferación solamente se va a limitar al útero sin invadir el miometrio, y esta puede ser completa o parcial. Y ya cuando esta invasión supera invade el miometrio o tiene metástasis a distancia, hablamos de una neoplasia trofoblástica gestacional, en donde puede ser una mole invasora, un coriocarcinoma, un tumor del sitio placentario o un tumor trofoblástico epitelial. La gran mayoría de los casos que vamos a ver en la práctica son molas completas o parciales. Las formas malignas son mucho menos frecuentes, pero también hay que saber reconocerlas. La mola latiforme completa es aquella en donde no vamos a encontrar un embrión. Por lo general es un óvulo que no tiene material genético y se fecunda por un espermatozoide que va a duplicar su material genético. Histológicamente va a haber una proliferación difusa del trofoblasto y edema generalizado de las vellosidades. Y clínicamente vamos a tener una metrorragia del primer trimestre, un útero más grande de lo esperado y altos valores de hormona gonadotrofina coriónica humana. Y en ocasiones, síntomas sistémicos como la hiperemesis, el hipertiroidismo o una preeclampsia precoz. Ecográficamente vamos a ver un patrón de tormenta de nieve o racimos de uva sin el feto. Es muy importante tener en cuenta que siempre que veamos una preeclampsia antes de las semanas 20, tenemos que pensar en que puede ser una mola idiatiforme completa. La mola idiatiforme parcial sí vamos a tener tejido embrionario o fetal, pero siempre va a ser anormal. El cariotipo suele ser triploide, quiere decir 69 cromosomas, porque vamos a tener un óvulo que se fertiliza por dos espermatozoides o por un espermatozoide que es patológico porque tiene 46 cromosomas. A diferencia de la molidatiforme completa, la parcial va a tener una proliferación trofoblástica más focal y el útero puede ser de tamaño normal. En la ecografía vamos a ver un embrión con una placenta heterogénea, con áreas quísticas o una placentomegalia. Clínicamente puede aparentar un aborto detenido o un aborto incompleto. Algo importante es que el riesgo de malignización de la parcial es bajo, es menor al 5%. En la práctica, muchas molas parciales van a ser diagnosticadas recién por la anatomía patológica del material que se mandó a analizar por el aborto detenido. ¿Cómo vamos a diagnosticarlo? Lo vamos a sospechar por la clínica y la ecografía. Después tenemos que hacer una subunidad beta, que esta siempre va a ser mayor a 100.000, y ahí tenemos que hacer una radiografía de tórax, una función tiroidea y un perfil hepatorrenal. Y si sospechamos que ya está más complicada, una tomografía pulmonar. El tratamiento de elección va a ser el aspirado manual endouterino con una cánula gruesa. Siempre hay que hacer cobertura antibiótica y control del sangrado, y en las pacientes que son RH negativos tienen que recibir la inmunoglobulina anti-D. No es recomendable usar misoprostol o oxitocina para evitar las contracciones uterinas, ya que puede aumentar el riesgo de una embolización trofoblástica. El material obtenido debe enviarse sí o sí a anatomía patológica, porque es la forma en la que nosotros podemos diagnosticar la histopatología, por más de que aparentemente sea un aborto espontáneo. ¿Cómo vamos a seguir a la mola? Vamos a hacer controles de beta semanalmente hasta tener 2 o 3 valores negativos. Luego de esto, si es una mola completa, tenemos que seguir haciendo el control mensual por 6 meses, o si es parcial por un solo mes. Obviamente
tenemos que tener una radiografía inicial y durante todo el seguimiento tenemos que dar anticoncepción para evitar un embarazo. Si yo veo que la beta se estanca o aumenta, ya tengo que sospechar de una neoplasia trofoblástica gestacional. Como dijimos en la diapositiva anterior, a veces después del tratamiento de una mola, la beta deja de descender o vuelve a subir. En estos casos vamos a sospechar de una neoplasia de una enfermedad trofoblástica persistente o una neoplasia trofoblástica gestacional. Y el tratamiento que vamos a dar depende de los criterios de clasificación, donde vamos a ver la edad de la paciente, antecedentes de embarazo previo, intervalo desde que finalizó la gestación hasta el inicio de la quimioterapia, los valores de beta al inicio, el tamaño tumoral, el número de metástasis si es que tiene, el lugar en donde están las metástasis y si tuvo quimioterapia fallida previa. En base a este score, vamos a ver si es de alto, de bajo o ultra alto riesgo. Para ver un ejemplo, tenemos esta paciente que tiene 42 años, que tiene un antecedente de aborto hace 8 meses, que tiene 250.000 unidades internacionales de beta, tiene un tumor de 4 centímetros, 3 metástasis en pulmón y no recibió quimioterapia previa. Entonces acá tenemos una paciente que tiene alto riesgo porque el score le da 10, más de 7 puntos. El paciente que es de alto riesgo requiere como tratamiento una poliquimioterapia. Las de bajo riesgo es monoquimioterapia y las de ultra alto riesgo tenemos una combinación de drogas. Vamos a continuar la quimioterapia de 1 a 3 ciclos tras la negativización de la beta. Y posterior a la quimio vamos a seguir con beta semanal hasta normalizar y luego mensual de 12 a 18 meses. Vamos a realizar ecografía y radiografías según la evolución y tenemos que saber que durante el primer año es la principal momento de recurrencia y que puede ser hasta un 3%. Usar anticonceptivos orales son seguros en estas pacientes. Es muy importante que en una mola completa se recomienda esperar 6 meses a normatizar la beta para volver a quedar embarazada. En una mola parcial se puede buscar embarazo posterior a negativizar. En los casos con quimioterapia se tiene que esperar 12 meses si fue de bajo riesgo y 18 si fue de alto riesgo. Es muy importante aclararle a la paciente para que lo sepa su obstetra en un futuro que cuando la paciente vuelve a embarazarse se recomienda una ecografía precoz y enviar la placenta a estudio anatomopatológico una vez finalizado el embarazo. Dentro de las principales complicaciones tenemos hemorragia, hipertiroidismo, preeclampsia, embolia trofoblástica. Tiene un muy buen pronóstico de sobrevida a un 95% con un diagnóstico y manejo adecuado. Y el riesgo de una nueva mora en embarazos futuros en aquellas pacientes que no recibieron quimioterapia es 1 en 400 y en aquellas que sí recibieron 1 en 300 pacientes. Tenemos la bibliografía que utilizamos para esta clase y muchas gracias por su atención. Les dejo mi mail para cualquier consulta.